El hijo de Liberto, los orígenes de Horacio. Desde un pueblo modesto, nació una voz que siglos después seguiría susurrando: vive el momento. La historia de Quinto Horacio Flaco no comienza entre mármoles ni jardines imperiales. No nació rodeado de poder ni vestido con las ropas de la nobleza. No. Su historia arranca lejos del lujo de Roma, en un rincón del sur de Italia llamado Venusia, una frontera entre lo salvaje y lo civilizado, donde las heridas de las guerras samnitas aún humeaban en las piedras. Era el año 65 a.C., y Roma rugía como una bestia que no encontraba descanso. Mientras los senadores conspiraban, los generales marchaban con ambiciones desmedidas y el pueblo sufría las consecuencias de una república moribunda. Un niño lloraba por primera vez, sin saber que un día su voz escribiría versos que el tiempo se negaría a borrar. Un padre libre, un destino tallado con esfuerzo. Su padre no era senador, ni rico comerciante, ni militar condecorado. Era un liberto. Un antiguo esclavo que había comprado su libertad con sudor, cicatrices y sueños. Pero en lugar de mirar al pasado con rencor, se aferró a un futuro donde su hijo sería libre no solo de cadenas, sino también de ignorancia. Ese hombre, sin fortuna ni apellido ilustre, tomó una decisión que cambiaría la historia de la literatura: invertir todo lo que tenía en la educación de su hijo. No en una escuela de provincias. No con maestros comunes. Lo llevó a Roma, al corazón del mundo, para que aprendiera entre los mejores. ¿Acaso no es ese el mayor acto de amor? Apostar por un hijo cuando el mundo le da la espalda. Horacio creció entre contrastes, entre la sabiduría de su padre y el bullicio arrogante de la gran ciudad. Caminaba por las calles de Roma, viendo templos donde los dioses se alzaban y miserias donde el pueblo se doblaba. Era testigo de un imperio que se desangraba lentamente, como un coloso herido por su propio orgullo. Roma, donde el verbo se forja en hierro y fuego. Allí, Horacio estudió con los mejores gramáticos y retóricos. Aprendió a pulir su lengua como un gladiador pule su espada. La lógica, la métrica, la historia, todo lo absorbía con una pasión feroz. Pero también aprendió a observar los gestos de los poderosos, las ironías del destino, la fugacidad de la gloria. Roma era un teatro trágico. Mientras él recitaba a Homero, Julio César tejía su camino hacia el poder absoluto. La República, orgullosa de su legado, comenzaba a agrietarse desde dentro. El Senado ya no era un consejo de sabios, sino un campo de batalla invisible donde las palabras se usaban como puñales. Horacio, aún adolescente, sentía el peso de los tiempos. Las nubes del cambio se acumulaban, y pronto llovería sangre. Griego Atenas, el susurro de los filósofos. En un gesto que solo los verdaderos visionarios entienden, su padre lo envió aún más lejos, a Atenas, cuna de la sabiduría antigua. Allí, Horacio conoció el pensamiento griego, la calma de Sócrates, la templanza de Epicuro, la firmeza estoica. Era como sumergirse en un océano de ideas. Atenas lo tocó el alma, lo hizo cuestionarse todo, y al mismo tiempo, le dio el primer boceto de lo que sería su voz poética. Fue en esos años, rodeado de ruinas gloriosas, bajo la luz dorada del Egeo, donde Horacio empezó a comprender la grandeza de lo efímero. El mármol se agrieta. Los héroes mueren. Pero las palabras pueden resistir los siglos. La muerte no toca al poeta que sabe cantar la eternidad de un instante. El mundo se quiebra, el joven se transforma. Pero la paz del conocimiento no duró. Las noticias de Roma eran inquietantes. César había cruzado el Rubicón, y con él, los dioses habían decidido jugar su última partida. Bruto, Casio, Pompeyo, Marco Antonio, la guerra civil no solo dividía territorios, sino corazones. Era el fin de una era. Y Horacio, con apenas 20 años, tomó una decisión que lo marcaría para siempre: alzarse en armas por la República. Aún no era poeta. Aún no había escrito sus odas inmortales. Era solo un joven con ideales, con la sangre hirviendo y un corazón que creía en la libertad. Pero eso, querido lector, es historia para el siguiente capítulo. El joven soldado, entre espadas y derrotas. Perdió su espada en la guerra, pero encontró su voz en la poesía. El rugido de los cascos resonaba en su pecho como un eco ancestral. El joven Horacio,
con apenas 21 años, se encontraba envuelto en el torbellino de una tragedia que marcaría el destino de Roma y el suyo. Ya no era solo el hijo de Liberto ni el estudiante de Atenas, ahora era un soldado, y no de cualquier ejército, sino del más improbable de todos, el ejército de Marco Junio Bruto, asesino del mismísimo Julio César. La guerra de los hombres rotos. Cuando Bruto y Casio clavaron sus dagas en el pecho del dictador, no solo desgarraron el cuerpo de un hombre, abrieron la herida final en la República. Algunos vieron un crimen. Otros, un acto de liberación. Horacio vio una oportunidad para defender la Roma que amaba, aquella forjada en virtud, honor y equilibrio, no en el poder absoluto de un solo hombre. Sin experiencia en combate, con las manos más habituadas al pergamino que al acero, Horacio se alistó. No por gloria ni venganza, sino por ideales. Se convirtió en tribuno militar, una posición que implicaba liderazgo, estrategia, y sobre todo, la responsabilidad de guiar hombres a la muerte. ¿Estaba preparado? Nadie lo está. Pero el mundo no espera. La marcha hacia Filipos no fue un viaje, fue un descenso. Cada paso alejaba a Horacio del filósofo que fue y lo acercaba al abismo de la historia. Las tierras griegas, otrora símbolo de sabiduría, se convirtieron en campos teñidos de sangre. Filipos, el fin de un sueño. Era el año 42 a.C. Dos ejércitos se miraban a través del polvo y el odio. Por un lado, los republicanos, hombres que luchaban por una Roma libre, aunque ya sabían, en el fondo, que era un sueño moribundo. Por el otro, las fuerzas de Octavio y Marco Antonio, sedientos de poder, respaldados por legiones curtidas, por dioses indiferentes y por el implacable paso del destino. Y entonces, llegó la batalla. Filipos no fue solo una lucha de espadas y flechas. Fue un choque de eras, de ideales, de mundos. Fue el último aliento de la antigua Roma contra la nueva. Horacio, aún joven, se vio arrojado al caos, polvo en los ojos, gritos de muerte, cuerpos cayendo como hojas negras en otoño. Sus compañeros morían uno tras otro. El suelo temblaba bajo los pies. El cielo se oscurecía no por nubes, sino por el eco de los gritos. Y perdieron. Los republicanos fueron aplastados. Bruto y Casio, los líderes, se suicidaron, sabiendo que Roma ya no les pertenecía. Horacio sobrevivió, pero no fue un triunfo. Fue una caída. Perdió todo, sus tierras, su rango, su propósito. Su espada, símbolo de su juventud idealista, quedó atrás en un campo de cadáveres. Lo único que pudo salvar fue su vida y su alma herida. De soldado a nadie, la vuelta a Roma. Cuando regresó a Roma, ya no era un héroe. Era un derrotado más. Sin dinero, sin propiedades, sin familia cercana que lo sostuviera. El hijo de Liberto, aquel en quien su padre había apostado el todo por el todo, había fracasado. La ciudad que antes fue su escuela, ahora era un laberinto cruel de supervivencia. Trabajó como escriba, copiando documentos oficiales, transcribiendo letras ajenas. Días monótonos, manos manchadas de tinta, espalda encorvada y sueños enterrados bajo una rutina gris. Cada trazo de pluma era una punzada en su orgullo. Cada día sin propósito era una daga más profunda que las de Bruto. Y sin embargo, algo renacía. Porque en la oscuridad más profunda es donde la chispa se hace más brillante. En el vacío que dejó la guerra, nació la palabra. Horacio empezó a escribir. No como hobby, sino como supervivencia emocional. La poesía se volvió su única espada, su escudo contra el olvido. Escribía de amor, de vino, de la brevedad de la vida, de la farsa del poder. Sus versos no eran adornos, eran gritos. Confesiones. Cicatrices abiertas en forma de métrica. No tengo tierras, ni gloria, ni ejército. Solo tengo esta pluma, y la furia de mi alma. La pluma como redención. En esas noches solitarias, entre copias aburridas y silencios amargos, Horacio comenzó a esculpir su legado sin saberlo. Porque la poesía, como la vida, no se mide por la victoria, sino por lo que uno hace después de perderlo todo. Los dioses le habían quitado el mundo, pero le dieron algo más eterno, la voz. Una voz que ya no buscaba cambiar la historia con armas,
sino con verdades simples. Carpe diem, aprovecha el día, porque todo lo demás puede desvanecerse en un suspiro. El joven soldado había sido vencido. Pero el poeta acababa de nacer. Mecenas y el regreso a la luz. A la sombra de un olivo, Horacio encontró la inspiración eterna. La derrota deja cicatrices, pero también abre puertas invisibles. Mientras muchos quedaban atrapados en las ruinas de lo que alguna vez fueron, Horacio no se dejó enterrar por el silencio. En la penumbra de su destino, una llama aún temblaba. No era fuego de guerra ni de ambición, sino una luz tenue y poderosa, la llama de la palabra. El joven que había luchado por una Roma imposible estaba a punto de encontrar algo más grande que la República, una voz inmortal, y el encuentro con el hombre que le permitiría liberar todo su potencial, Cayo Silvio Mecenas. El encuentro con la fortuna, Virgilio y Mecenas. En medio de los callejones polvorientos de una Roma resquebrajada por guerras civiles, Horacio cruzó caminos con dos figuras legendarias. El primero, Virgilio, el poeta del destino, el mismo que escribiría la Eneida, una de las obras más trascendentales de la humanidad. Virgilio, con su alma serena y mirada penetrante, vio en Horacio algo más que un escriba arruinado. Vio un volcán silencioso de emociones, ironía y sensibilidad lírica aún sin moldear. Y entonces ocurrió lo que el destino parecía haber estado tejiendo desde Filipos. Virgilio lo presentó a Mecenas, el gran Mecenas, literalmente, de las artes en la Roma de Augusto. Más que un político, Mecenas era un visionario, un amante del arte y de las almas rotas que sabían crear belleza del caos. Cuando Horacio entró a su presencia, no llevaba armadura ni galardones, sino versos. Mecenas, hombre de gustos finos y mirada afilada, escuchó sus poemas, y no escuchó rimas. Escuchó verdades. Dolor disfrazado de humor. Filosofía nacida del polvo. Sabiduría envuelta en ironía. Allí no había un simple poeta, había un hombre que había vivido el abismo, y regresado con palabras que podían salvar a otros. El regalo, la finca de Sabina. Como si Roma misma le pidiera perdón por el destierro que le había impuesto, Mecenas le hizo un regalo que cambiaría su vida para siempre, una villa en las colinas de Sabina, al norte de Roma. No era un palacio. No era un botín de guerra. Era un refugio. Un templo. Un paraíso escondido entre olivos y ríos. En ese rincón del mundo, Horacio dejó de ser un sobreviviente para convertirse en creador. Los días allí no eran días comunes. Eran sinfonías de amaneceres, meditaciones al borde de un arroyo, caminatas entre cipreses y conversaciones con los dioses a través del silencio. La villa se convirtió en el espacio sagrado de su poesía. Era su respuesta a la decadencia de Roma, un acto de resistencia espiritual a través de la contemplación. El renacimiento del poeta. Desde esa villa brotaron sus versos más célebres. Aquí nació la idea inmortal de Carpe Diem, no como lema banal, sino como clamor existencial. Vive, antes de que la vida te borre. Desde las montañas de Sabina, Horacio escribió con una mezcla única de agudeza intelectual y emoción cruda. Observaba el mundo desde lejos, pero con una precisión quirúrgica. Ya no quería cambiar el sistema, ni liderar batallas. Quería entender el alma humana. Amaba el vino, la música, la risa compartida con amigos, pero también sabía que cada instante de gozo estaba perseguido por la sombra de la muerte. Y por eso, sus odas no eran solo cantos, eran oraciones a lo fugaz. Sus obras comenzaron a circular, a ser recitadas en banquetes, en foros, en rincones oscuros donde la verdad aún podía sobrevivir. Ya no era el derrotado. Era el sabio de Roma. El poeta que hablaba de dioses, de amor, de política, pero siempre con la conciencia de que todo es transitorio. Silencio político, mirada penetrante. Aunque se alejó del centro político romano, nunca dejó de mirar. Observaba a Augusto, a los senadores, a los nuevos ricos, y los retrataba con ironía brillante y piedad despiadada. No necesitaba discursos, sus versos eran lanzas disfrazadas de suspiros. Fue el poeta que no gritaba, pero hacía temblar. Que no escribía panfletos, pero desnuda verdades. Su poesía no era de barricada, era de espejo, reflejaba el alma romana, tanto su esplendor como su decadencia. Inspiración eterna.
bajo el cielo azul de Sabina, entre las ramas trémulas del olivo, Horacio encontró su eternidad. Fue allí donde entendió que la grandeza no está en las conquistas, sino en la claridad del pensamiento y la autenticidad del alma. Que la gloria que perdura no es la que se grita, sino la que se susurra por generaciones. Construye un monumento más duradero que el bronce, escribiría más tarde. Y tenía razón. Porque mientras imperios caen, reyes mueren, y banderas cambian, sus palabras siguen vivas. No en mármol, sino en cada lector que, miles de años después, aún escucha el eco de una pluma que surgió de la derrota y se convirtió en eternidad. El filósofo del equilibrio, su obra. No prometía la gloria de los dioses, sino la paz de quien vive sin excesos. Al final de la guerra, de las espadas, de las alianzas y las traiciones, solo quedan dos cosas: el eco del tiempo y los versos que logran desafiarlo. Horacio no fue un conquistador, ni un César, ni un mártir. Fue algo más peligroso, más eterno, un pensador con una pluma afilada y un alma en busca de equilibrio. Su obra no nació en palacios ni en campamentos militares. Nació entre caminatas en el campo, diálogos interiores, copas de vino compartidas con amigos y silencios contemplativos. Horacio es el poeta del justo medio, del golden mean, de la moderación lúcida. Y sin embargo, su poesía no es fría, es fuego contenido. No es estallido, es brasa que arde despacio, que ilumina, que transforma. Y en esa llama escrita, dejó 4 pilares que sostienen su legado literario. 4 monumentos tallados no en mármol, sino en verdad. 1. Sátiras, el espejo irónico del mundo. El joven Horacio, aún sacudiéndose el polvo de las derrotas, empieza su vida literaria con las sátiras. Pero no lo hace como un moralista amargo ni como un bufón vacío. Lo hace como un sabio que se ríe del caos con ojos agudos y una sonrisa de hierro. En las sátiras, Roma es un teatro absurdo donde todos actúan para otros y pocos viven para sí. Ahí critica al avaro, al hipócrita, al pretencioso, al nuevo rico que compra estatuas sin entender el arte. Pero también se ríe de sí mismo, de su origen humilde, de sus miedos, de sus defectos. ¿Quién soy yo para juzgar a otro? También yo deseo, también yo dudo. Con estas obras, Horacio traza un nuevo tipo de sabiduría, la que no condena, sino que observa, que ironiza, que revela. La sátira horaciana no destruye, desnuda. Y al hacerlo, nos devuelve el poder de reírnos incluso de nuestras tragedias. 2. Epodos, el lado feroz del poeta. Pero Horacio no era solo contemplación. En los epodos, aparece su verso más directo, más violento, más apasionado. Es el Horacio recién salido de la guerra, aún con la sangre hirviendo, aún sintiendo en las venas la traición de una república en ruinas. Aquí escribe con ira, con sarcasmo venenoso, con un filo que corta sin piedad. Ataca a los oportunistas, a los cobardes, a los corruptos. Critica con pasión los errores de Roma, y también retrata la tensión de un mundo que parece tambalearse. Pero entre la furia, también deja ver el dolor. Porque estos versos no nacen del odio puro, sino de la frustración del idealista traicionado, del joven que creyó en Bruto y terminó vagando entre ruinas. En el corazón de los epodos, late el grito del ciudadano que aún cree que Roma puede ser mejor. 3. Odas, la música del alma inmortal. Y entonces, el milagro. La transformación. La obra que convirtió a Horacio en leyenda. Las odas no son solo poemas, son himnos a lo invisible. Aquí Horacio es más que un hombre, es un alquimista de palabras, un sacerdote de la belleza, un tejedor de eternidades. Cada oda es un universo en miniatura, sobre el vino, la amistad, el amor fugaz, la fugacidad de la vida, la grandeza de la naturaleza. Aquí nace la frase más inmortal del poeta. Carpe diem, aprovecha el día. No como un capricho hedonista, sino como una llamada al despertar. No hay mañana garantizado. No hay promesa de inmortalidad. La única eternidad que tienes es este instante. En las odas, Horacio canta a los dioses, pero también al laurel, al amigo que parte, a la tormenta en el mar, a la paz del campo, a la mujer amada por un instante. Es el poeta que no necesita héroes, le basta una copa de vino y una tarde clara para escribir el universo.
La vida pasa, como el río que no detiene su curso. Por eso, alégrate mientras puedas, y deja al destino lo que no puedes controlar. 4. Epístolas, la sabiduría en carta abierta. En sus últimos años, Horacio deja de escribir como un artista que quiere brillar, y lo hace como un filósofo que quiere compartir. Las epístolas son cartas poéticas que contienen toda su visión del mundo, pero con una voz más íntima, más reflexiva. Aquí, Horacio se revela como el filósofo estoico y epicúreo al mismo tiempo. Predica la templanza, la serenidad, el placer sobrio, la autosuficiencia del alma. Habla de literatura, de política, del sentido de la vida. Pero no lo hace desde la torre de marfil del intelectual, lo hace como un amigo que habla al oído. En estas cartas, brilla una joya especial, el Ars Poetica. No es solo un manual de poesía, es un manifiesto sobre la verdad, el arte y la belleza. Enseña que el poeta debe conocer al ser humano, que la emoción debe nacer de la autenticidad, que la poesía no es adorno, sino espejo del alma. Quien escribe para enseñar, debe emocionar. Y quien quiere emocionar, debe sentir. Temas centrales, la luz en medio del caos. En toda su obra, Horacio regresa una y otra vez a los mismos temas. No porque repita, sino porque profundiza, porque excava más hondo. La naturaleza como refugio del alma cansada. El amor, tanto apasionado como frágil, bello como destructivo. La amistad, como redención del dolor. La muerte, no como amenaza, sino como recordatorio de la urgencia de vivir. Y sobre todo, la moderación, no como frialdad, sino como sabiduría ardiente. El justo medio no es cobardía, es fuerza templada. Horacio, el equilibrio en tiempos de exceso. Mientras otros poetas perseguían la gloria de los dioses o la grandeza de los imperios, Horacio escribía para el alma humana, para ese rincón interno donde todos buscamos sentido. Él no gritaba, susurraba. Pero sus palabras perforaban el corazón con una ternura feroz. Hoy, más de 2000 años después, Horacio sigue vivo. En cada alma que decide vivir el ahora. En cada lector que comprende que no hace falta conquistar el mundo, para encontrar el cielo en una hoja cayendo, en una risa, en una copa compartida. Yo, el hijo de un liberto, he levantado un monumento más duradero que el bronce. Y sí, lo hizo. Carpe diem, el legado filosófico. Para Horacio, la felicidad no estaba en conquistar imperios, sino en contemplar un viñedo en otoño. En una Roma que ardía entre el esplendor y el colapso, entre mármoles dorados y puñales escondidos, Horacio alzó su voz con una propuesta radical, desarmante por su simplicidad. Carpe diem. No era un grito de fiesta. No era una excusa para el desenfreno. Era un manifiesto existencial. Un llamado urgente, casi desesperado, a abrir los ojos, a saborear la vida antes de que se apague, a oler el vino, a mirar el cielo, a tocar la piel amada, porque mañana podría no existir. Y en esas dos palabras, Carpe diem, late el corazón de toda su filosofía. ¿Qué significa realmente Carpe diem? Carpe diem, one minimum credula postero. Aprovecha el día, confía lo menos posible en el mañana. Estas líneas, que parecen simples, encierran una bomba filosófica. No nos dicen, haz lo que quieras, ni vive sin pensar. Nos dicen, vive con conciencia, con la certeza de que el tiempo es limitado, de que la vida es frágil, breve, sagrada. Carpe diem es el antídoto contra la arrogancia del futuro, contra la ilusión de que todo está bajo control. Es rebelarse contra la ansiedad, la prisa, el aplazamiento eterno de la felicidad. Es decirle al mundo: hoy es suficiente. Hoy es todo lo que tengo. Y lo voy a vivir con profundidad, con arte, con alma. Estoicismo y epicureísmo, el alma de su pensamiento. Horacio no fue un filósofo en toga ni un académico de biblioteca. Fue algo más difícil, un hombre que vivió su filosofía. Y en su pensamiento se entrelazan dos corrientes aparentemente opuestas, el estoicismo y el epicureísmo. Del estoicismo tomó la templanza, la aceptación del destino, la serenidad frente al dolor. La idea de que no podemos controlar lo que ocurre fuera de nosotros, pero sí podemos elegir cómo responder. Horacio no se quejaba de la fortuna ni del pasado, observaba, aceptaba y escribía.
El sabio no tiembla cuando el viento cambia, se inclina como el árbol flexible, y sigue en pie. Del epicureísmo heredó la idea del placer sobrio, de la búsqueda de la paz interior, del goce de los placeres simples. Pero no un placer vulgar, un placer elegido con inteligencia y sensibilidad. Comer bien, leer un buen poema, conversar con un amigo, mirar la lluvia caer sobre la tierra. Para Horacio, eso era más valioso que cualquier triunfo militar. La mayor riqueza está en no necesitar demasiado. Y en la fusión de estos dos mundos, Horacio creó una nueva manera de estar en la vida. Ni cínica ni ingenua. Ni ascética ni hedonista. Una vida equilibrada, consciente, bella. Aurea mediocritas, la dorada medianía. Uno de sus conceptos más emblemáticos es el de la aurea mediocritas, la dorada medianía. Una vida sin extremos. No la pobreza forzada ni la riqueza ostentosa. No la ambición desmedida ni la resignación pasiva. Sino el punto justo donde el alma respira. Feliz es aquel que, lejos de los negocios, como los antiguos, cultiva con sus propias manos su campo heredado. Horacio no admiraba al general victorioso ni al banquero lleno de oro. Admiraba al campesino que canta al arar la tierra. Al poeta que escribe sin esperar fama. Al amigo que brinda sin envidia. La aurea mediocritas es más que una postura ética, es una visión política, espiritual, artística. Es mirar la vida y elegir lo esencial. Es decir no a los excesos, a los aplausos vacíos, a las falsas promesas. La sencillez como forma de libertad. Para Horacio, la verdadera libertad no se conquista con ejércitos. Se encuentra cuando dejas de desear lo innecesario. El lujo, para él, era una cárcel con paredes de oro. La opulencia, una trampa que encadena el alma. Solo quien vive con lo justo, con lo necesario, puede reírse del poder y mirar a los reyes sin temblar. Pobre no es quien tiene poco, sino quien desea mucho. Por eso, se retiró al campo. Por eso, rechazó cargos públicos. Por eso, se convirtió en el poeta que hablaba al corazón de la gente común, porque eligió vivir ligero. Libre del miedo a perder, libre de la necesidad de impresionar, libre del juicio ajeno. Y en esa libertad modesta, Horacio encontró la gloria más alta. Carpe diem hoy, un legado vivo. ¿Qué hacemos con este legado? ¿Qué significa carpe diem en un mundo de notificaciones, estrés, promesas rotas y carreras sin fin? Significa detenerte. Respirar. Agradecer. Amar. Significa decirle te quiero hoy, y no mañana. Significa mirar el cielo al caer la tarde y recordar que estás vivo, aquí, ahora. Significa no esperar que todo sea perfecto para empezar a vivir. Carpe diem no es una frase para tatuajes bonitos. Es una filosofía urgente, una resistencia espiritual contra la prisa del mundo moderno. Porque la vida es una copa de vino al borde de la mesa, si no la tomas, alguien más lo hará. Si esperas demasiado, se evaporará. Y si bebes con atención, puedes saber a eternidad. El legado de un hombre que eligió vivir. Horacio no fue un santo. No fue un mártir. No fue un héroe de leyenda. Fue algo más poderoso. Un hombre lúcido. Un hombre que se atrevió a mirar la muerte de frente y, en lugar de huir, escribió un verso. Fue un alma que eligió el campo en vez del senado. La risa en vez del odio. La calma en vez de la codicia. Y desde una colina tranquila, entre olivos y vides, nos enseñó a vivir. No prometía la gloria de los dioses, sino la paz de quien vive sin excesos. Y con esa paz, construyó su eternidad. Eterno como el verso, la inmortalidad de Horacio. Mientras existan quienes busquen el equilibrio entre la razón y el corazón, Horacio vivirá. En el año 8 a.C., el viento en Roma soplaba distinto. Algo se había quebrado en el alma de la ciudad. Primero cayó Mecenas, el gran protector de las letras, el amigo fiel. Poco después, Horacio sintió que la tinta de su vida se agotaba. Pero no hubo tragedia, no hubo lucha. Solo una serena despedida, como el último sorbo de un vino añejo, bebido con los ojos cerrados, con gratitud. Murió sin riquezas ni títulos rimbombantes.
pero murió libre, lúcido, completo. Y con él, no murió nada. Porque algo más fuerte que la muerte lo acompañaba, el verso. Cuando el cuerpo calla, pero el eco no muere. ¿Qué hace inmortal a un ser humano? ¿El poder? ¿La fama? ¿Los monumentos? Horacio tenía una respuesta distinta. He alzado un monumento más duradero que el bronce. Con esas palabras proféticas, escritas mucho antes de su muerte, selló su destino eterno. Y tenía razón. Porque cuando su cuerpo fue enterrado en la colina del Esquilino, su alma no descendió al silencio. Empezó un viaje mucho más largo, más profundo, el viaje a través de las generaciones. La Edad Media, el murmullo bajo el dogma. Durante siglos, su voz siguió viva, aunque a veces susurrando en las sombras. En los monasterios donde el mundo parecía apagarse, los monjes copiaban sus versos a mano, letra por letra, como quien protege una llama de una tormenta. Sus ideas, el equilibrio, la prudencia, el goce de lo simple, se abrían paso entre tratados religiosos y textos latinos, como un río subterráneo que se niega a secarse. En un mundo de hierro, Horacio seguía hablando de flores. El Renacimiento, Horacio renace. Y cuando llegó el Renacimiento, el mundo volvió a buscar la luz, y con ella, resurgió Horacio. La Europa que despertaba de la oscuridad encontró en sus versos una brújula dorada. No una brújula para conquistar, sino para vivir con profundidad y belleza. Los sabios lo estudiaron. Los príncipes lo citaron. Los poetas lo invocaron. Y uno de ellos, Dante Alighieri, al escribir su Divina Comedia, eligió como guía a Virgilio, el gran amigo de Horacio. Pero la semilla horaciana está ahí, en cada equilibrio entre el cielo y el infierno, entre lo humano y lo eterno. La modernidad, voces que le deben el alma. Después vinieron más siglos, más guerras, más imperios. Pero Horacio seguía presente, en los lugares más inesperados. Montaigne, el filósofo del yo, lo citaba como un faro. Porque Horacio, como él, creía que lo personal es profundamente universal. Goethe, el titán de las letras alemanas, leía sus versos y los convertía en canciones del alma moderna. Porque Horacio, como él, sabía que la naturaleza es el espejo de la existencia. Borges, el eterno amante de los laberintos, confesó su devoción por Horacio. Porque Horacio, como él, entendía que un poema puede encerrar todos los siglos en un solo instante. T.S. Eliot, Emily Dickinson, Octavio Paz, Rainer María Rilke. Todos ellos lo llevaron en sus palabras. Todos, en algún punto, fueron tocados por ese verso que, como el sol, no se ve directamente, pero lo ilumina todo. El legado, más que frases, una forma de existir. Hoy, en la era del vértigo, Horacio sigue hablándonos. No como un anciano severo, sino como un amigo sabio, con una copa de vino en la mano, que te mira a los ojos y te dice: no vivas esperando. No vivas por otros. No vivas corriendo. Vive. Hoy. Aquí. Sus frases están por todas partes. Carpe diem. Aurea mediocritas. Pulvis et umbra sumus. Somos polvo y sombra. Dulce et decorem est pro patria mori. Nil admirari. En nada debe sorprendernos. Pero no son solo citas. Son llaves. Son puertas. Son espejos. Son la forma en la que Horacio rompió el tiempo y se instaló para siempre en los rincones del alma humana. ¿Por qué Horacio sigue vivo? Porque su poesía no era sobre héroes mitológicos ni conquistas sangrientas. Era sobre el vino que se enfría en la mesa. Sobre el amor que se escapa en una tarde de otoño. Sobre la calma de no tener que aparentar. Sobre la muerte como maestra, no como enemiga. Y mientras el mundo siga buscando el equilibrio, entre el deber y el deseo, entre la fe y la razón, entre el ruido y el silencio, Horacio vivirá. Vivirá en cada poema escrito con el corazón. Vivirá en cada persona que elige una vida sencilla, pero plena. Vivirá en cada joven que se detiene, aunque sea un segundo, a mirar el cielo sin prisas. El último verso, el primer latido. En un mundo que aplaude lo efímero, Horacio es resistencia.
En una época que corre sin destino, Horacio es pausa. En una civilización que grita, Horacio susurra. Y su susurro atraviesa siglos. He alzado un monumento más duradero que el bronce. Y tenía razón. Porque ese monumento no está en mármol ni en libros antiguos. Está en ti. Cada vez que eliges vivir con autenticidad. Cada vez que no pospones un abrazo. Cada vez que amas sin miedo. Ahí, Horacio respira. Horacio, el hombre que aprendió a vivir. ¿Quién fue Horacio, realmente? ¿Un poeta? ¿Un filósofo? ¿Un hombre más entre millones? ¿O fue acaso el espejo en el que aún hoy deberíamos mirarnos? Su historia no es solo la biografía de un artista romano. Es un mapa emocional, un recorrido espiritual por los caminos del deseo, la frustración, el poder, la belleza y la renuncia. Es una declaración de principios en medio de un mundo en caos. Mientras otros luchaban por coronas, él buscaba una copa de vino y una buena conversación. Mientras el imperio se agitaba en guerras y traiciones, él escribía en la sombra de un olivo, observando con ironía, sabiduría y un corazón inquieto. Y es ahí donde Horacio rompe con todos los moldes. Porque no es un héroe épico. No tiene espada ni trono. No realiza hazañas sobrenaturales. Su batalla es mucho más difícil, aprender a estar en paz consigo mismo. De la tempestad al silencio, el viaje del alma. Horacio conoció el vértigo del conflicto, la crudeza de la pobreza, la tensión de la política y la amenaza del fracaso. Se formó en medio del fuego y del miedo. Pero en vez de endurecerse, se hizo sensible. No huyó del mundo, pero tampoco se dejó tragar por él. De su amistad con Virgilio y su encuentro con Mecenas, nacieron raíces de gratitud. De su retiro en la finca, brotaron versos que no eran gritos de gloria, sino susurros de eternidad. Ahí está la gran lección. No necesitas llegar a la cima del mundo para ser inmortal. Solo necesitas habitar el instante con verdad. Solo necesitas mirar un árbol y sentir que, por un momento, todo tiene sentido. Carpe diem, el canto del presente. Muchos repiten Carpe diem como un lema banal, casi publicitario. Pero Horacio lo escribió con la tinta del alma. Carpe diem no es una excusa para vivir sin rumbo. Es un llamado a despertar, a mirar el día como un milagro no garantizado. Es un recordatorio de que cada segundo puede ser el último, o el primero de una nueva vida. Porque quien vive esperando el mañana, se está muriendo hoy. Y quien vive atrapado en el pasado, se convierte en su propio fantasma. Horacio nos dice: no pierdas tiempo soñando imperios. Mira el viñedo. Mira el rostro de quien amas. Mira el pan caliente en tu mesa. Vive eso. Laurea mediocritas, el arte de la medianía dorada. ¿Qué es la dorada mediocridad? ¿Un llamado a conformarse? No. Es un llamado a resistir el extremo, a encontrar oro en lo sencillo, a rechazar tanto el hambre de lujo como el culto al sufrimiento. Es saber que no necesitas tenerlo todo para sentirte completo. Y que quien busca siempre más, termina vacío. Horacio no te ordena renunciar. Te invita a discernir. A preguntarte, ¿esto lo quiero por mí o para demostrar algo a los demás? Ahí nace la verdadera libertad. No en tener menos, sino en necesitar menos. La muerte como maestra, no como enemiga. Horacio no huye de la muerte. La mira. La menciona. La abraza con respeto. Él sabe que todo es polvo y sombra. Pero en vez de caer en el nihilismo, encuentra belleza precisamente por eso. Lo efímero, dice, es lo que hace valioso al amor, al canto, al cuerpo, a la tarde. Solo quien acepta que todo puede desaparecer, aprende a agradecer mientras aún lo tiene. Así, la muerte deja de ser un castigo, y se convierte en una consejera silenciosa que susurra. Aprovecha. Ama. Crea. No esperes. Horacio Hoy, el poeta en el mundo digital. Y ahora, siglos después, entre pantallas, algoritmos y vidas saturadas de ansiedad, la voz de Horacio es más urgente que nunca. Vivimos conectados con el mundo entero, pero desconectados de nosotros mismos.
Nos ahogamos en imágenes de perfección y olvidamos la paz de la imperfección humana. Horacio sería hoy un hereje, un rebelde, un sabio al margen. No perseguiría likes. No coleccionaría seguidores. No subiría selfies. Subiría, quizás, la imagen de un cielo nublado y escribiría: hoy no hice nada grandioso. Y fue perfecto. El verso como vía de salvación. Al final, Horacio no nos deja dogmas. Nos deja poemas. No quiso crear una religión. Creó un espacio para respirar. Un refugio hecho de palabras donde el alma puede descansar. Por eso, su inmortalidad no está solo en los libros. Está en cada persona que elige vivir más lento. En cada alma que aprende a reírse de sí misma. En cada mirada que se detiene en una flor, y en vez de tomarle una foto, le dice gracias. Horacio vive en ti. Si alguna vez sentiste que querías más de la vida, pero no más cosas, sino más verdad, Horacio vive en ti. Si alguna vez elegiste quedarte en casa viendo la lluvia caer, en vez de correr hacia otra meta vacía, Horacio vive en ti. Si alguna vez entendiste que la felicidad no es un premio al final, sino una forma de caminar, entonces, querido lector, Horacio jamás murió. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.